un programa diferente, un programa de lo alto, donde trataremos temas de tu interés. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Tu opinión es importante. Cristo TV presenta Embajadores del Reino. Linda audiencia que sigue la señal de Cristo TV, muy buenas tardes. Gusto enorme una vez más estar junto a ustedes a través de este canal de bendición y con esta programación que precisamente llega para analizar la palabra y bendecir tu vida. Sí, con esa poderosa y eficaz palabra del Señor. Bienvenidos a Embajadores del Reino. Ya estamos gustosos de recibirlos como todos los martes y jueves a partir de las 18 horas. Así que desde ya les recuerdo las redes sociales que están a su entera disposición para la interacción, la participación y por supuesto toda inquietud que usted hoy quiera manifestarnos a través del 044-631-876, línea directa. Y por supuesto los textos también lo pueden hacer llegar a través del móvil 09-6272-6749. Saben ustedes que estamos siendo retransmitidos por YouTube a través de Cristo TV Oficial S. Bienvenidos, hoy tenemos un tema espectacular y de gran bendición. Les pido desde ya prestar mucha atención y sobre todo disponer su corazón. Se los digo luego de esta pausa comercial. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Listos ya en Embajadores del Reino para entrar en el desarrollo del tema. ¿Y cuál es el tema, Marcelita? Me dicen por acá. Pues les digo, les comento y hoy les confirmo. Hoy hablaremos sobre las iglesias del Apocalipsis. De esta manera hemos denominado este tema que hoy vamos a analizar junto a el doctor en Teología Bíblica, el pastor Alejandro Andrade. Muy buenas tardes, pastor. Gracias, Marcelita, por esta oportunidad que el Señor nos brinda. Gracias a todos aquellos que nos están ya sintonizando a través de aquí del canal Cristo TV. En Embajadores del Reino, como decía Marcelita, tenemos un tema pero muy interesante, que nosotros, cada uno de ustedes deben de saber y de conocer, las iglesias del Apocalipsis. ¿Por qué fueron escritas esos mensajes a la iglesia del Apocalipsis en aquel entonces? ¿Y qué tiene que ver todo esto con nuestra actualidad? Es lo que vamos a desarrollar aquí, mi querida Marcelita, en esta preciosa tarde. Correcto, ya estamos listos entonces para poder desarrollar este hermoso tema. Por eso hoy le vamos a invitar a todos ustedes quienes están en casa a abrir ese manual de vida como es la palabra de Dios. Por favor, vamos a dar lectura al versículo central que hoy hemos escogido y que es Apocalipsis 1:3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. ¿Sí? ¿Lo tenemos listo, pastor? Bien, vamos entonces a dar lectura y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bien, precioso versículo, mi estimada Marcela. Un versículo realmente que nos va a sorprender ahora en este tiempo, y es necesario discernirlo bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. Miren este versículo como dice: bienaventurados. Muchas veces nosotros repetimos, Marcela, este término de bienaventurados, ¿verdad?
Lo repetimos sin saber qué es lo que quiere decir realmente. Bienaventurados quiere decir doblemente bendecidos, ¿verdad? Entonces, debemos saber que cuando nosotros hacemos algo y la palabra de Dios nos dice que somos bienaventurados, somos doblemente bendecidos bajo los ojos de nuestro Señor, ¿verdad? Pero yo le quiero, antes de entrar concretamente en la palabra, darles una pequeña introducción sobre qué es el libro del Apocalipsis. Sin duda alguna, he escuchado que muchos predicadores, muchos hermanos, como que tienen un poco de temor cuando leen la palabra de Dios, sobre todo en el libro del Apocalipsis, porque es un libro poco entendido, porque es un libro no muy estudiado, es un libro no muy enseñado y predicado precisamente en las congregaciones, Marcelita, pero el Señor en este tiempo nos ha dado esa inquietud a través de nuestro espíritu para que nosotros expongamos la palabra de Dios, repito, bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo de Dios. Este término de Apocalipsis quiere decir revelarse, es decir, algo que ya estaba oculto, el Señor en este tiempo nos revela las cortinas, es decir, nos abre los ojos para que nosotros entendamos y comprendamos qué es lo que quiere decir aquí en su palabra. Y es muy importante saber que este libro del Apocalipsis, en el griego llamado Revelación, fue escrito por uno de sus apóstoles, el apóstol Juan, cerca del año 90 después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba preso en la isla llamada Patmos, cerca de Grecia. Esta isla todavía existe. Si nosotros vamos al mapa geográfico, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta que esta isla está cerca del país de Grecia. Es una isla de las que rodean este país griego, ¿verdad? Entonces, allí estaba preso el apóstol Juan, el último apóstol en morir por el Señor, ¿verdad? Y él le da esta revelación 90 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y concretamente nos dice aquí que, como les decía en el versículo 3, en esta tarde vamos a ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a leer, vamos a escuchar lo que dice este versículo. Y voy a repetirlo, dice: bienaventurado el que lee. Mire, qué precioso. Hoy lo estamos leyendo. Por eso somos bienaventurados. Bienaventurados somos porque leemos, somos bienaventurados porque oímos estas profecías que están escritas, y somos bienaventurados también porque las guardamos en nuestra vida, en nuestro corazón, para ponerlas en práctica. Y somos también bienaventurados porque el tiempo del Señor está cerca, Marcelita. ¿Qué nos podrías decir, Marcela, con respecto a este versículo que muchas veces dice, bueno, esto no tiene nada que ver con el mensaje de la sexta iglesia, no tiene nada que ver con el Apocalipsis, pero tiene mucho, mucho que ver? Por supuesto, el Apocalipsis es un libro bastante temido. Yo le decía pues tras cámara, pastor, que no precisamente todos como que están gustosos o se atreven a leer el Apocalipsis. Es que bueno que lo topemos, ¿no? Porque desde uno que es cristiano muchas veces se abstiene a llegar a ese último libro, que es precisamente, creo yo, uno de los principales. Como cuando nosotros tomamos el gusto de la lectura de algún libro en especial, siempre queremos irnos a conocer en qué va a finalizar. ¿Ah? ¿Qué? ¿Vamos a tener un final feliz o vamos a tener un final triste? Tal vez el que no hemos esperado. Pues bien, este Apocalipsis justamente nos da a entender lo que usted decía, ¿no? La revelación. Nos revela precisamente cuál es el fin, o en este caso, cuáles son las bienaventuranzas que tenemos los que escuchamos, los que también leemos y sobre todo los que guardamos esa bendita palabra, sin duda, en este corazón. Sin duda alguna, y quiero brevemente, antes de entrar ya de lleno a este versículo, contarle un pequeño testimonio. Antes de esta pandemia, el Señor quiso que estudiase el libro del Génesis, ¿verdad? Y precisamente estudiar el libro del Génesis me llevó cerca de 7 meses. Mire que yo no me había dado cuenta. Después que terminé de estudiar el libro de Génesis, me di cuenta que había transcurrido este tiempo de 7 meses, el número perfecto de Dios. Es la plenitud de Dios. Pero luego me puse a estudiar el Apocalipsis. Mire el contraste del Apocalipsis
del Génesis, que es el primer libro, luego el Apocalipsis, ¿verdad? Me llevó 3 años estudiar versículo por versículo, capítulo por capítulo, este precioso libro del Apocalipsis, que hoy simplemente estamos haciendo una pequeña introducción sobre este tema, las iglesias del Apocalipsis, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué es lo que el Señor quiere decirle al pueblo de Dios, quiere decirle a su iglesia. No tan solo esto fue escrito en el año 90 después de nuestra era, es decir, después de Cristo, sino que esto también nos sirve a nosotros ahora. ¿Cómo vamos a ver en esta tarde, en esta noche, cómo está, en qué condiciones está la iglesia de Cristo? Y precisamente vamos a analizar brevemente, paso a paso, sobre esta 6ª iglesia. Pero antes de eso quiero indicarles, Marcelita, si nos ayuda, en el capítulo 1, precisamente del Apocalipsis, versículo 19, nos enseña cómo está dividido el Apocalipsis. Y quiero que le presten mucha atención. Capítulo 1 del Apocalipsis, versículo 19. Vamos a saber cómo está dividido el Apocalipsis. Está dividido en 3 partes que nosotros debemos saber y conocer. No sé si ya estamos listos, Marcelita. Capítulo 1, versículo 19 de este precioso libro del Apocalipsis. Adelante, Marcel. Ya, permítame por favor. El 19 me decía, ¿verdad? Sí. Bien, capítulo 1, versículo 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Gloria a Dios. Mire cómo el ángel del Señor le dice al apóstol Juan: escribe estas cosas. ¿Cuáles cosas? Y aquí en el versículo 19, capítulo 1 del Apocalipsis, nos dice cómo está dividido este libro. Está dividido en las cosas que hemos visto. Ojo, en las cosas que hemos visto, es decir, las cosas que ya han pasado. Luego nos indica, ¿verdad?, que las cosas que son, es decir, lo que estamos viviendo en la realidad actual, y las cosas que han de venir después. De esa manera está dividido este precioso libro llamado del Apocalipsis. Miren que algo que se me pasaba por alto, para saber y conocer el libro del Apocalipsis en toda su plenitud, hay que saber también el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Y si queremos conocer el libro de Daniel, hay que conocer también el libro del Apocalipsis. Es algo que está en unión, porque toda la palabra de Dios existe una unidad perfecta, no hay contradicción en ninguna de sus versículos. Qué precioso es el Señor. Bien, el Señor nos dice entonces, en este libro, que, miren lo que dice en el versículo 4 del capítulo 1, Juan, escribe a las 7 iglesias que están en Asia. Claro, en ese entonces se encontraba concretamente en Asia, pero repito, todo el mensaje de las 7 iglesias es mensaje también para las condiciones que se encuentra la iglesia de Cristo hoy en la actualidad. Por eso es importante que nosotros conozcamos, ¿verdad?, cada una de ellas. Entonces, vamos a enumerarlas. La primera, sin duda alguna, la encontramos en el capítulo 2, que es la iglesia de Éfeso. En esta iglesia de Éfeso, concretamente, mis queridos hermanos, miren cómo dice el Señor. Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas, y dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen que son apóstoles y no lo son, ¿verdad? Y en el versículo 4 dice: pero tengo algo contra ti, has perdido tu primer amor. Miren que es la primera condición, cómo se encuentra la iglesia actual. Han perdido el primer amor que es en Cristo Jesús, tal como lo perdieron en el año 90 de nuestra era, cuando fue escrito este libro del Apocalipsis. Eso no ha cambiado. No ha cambiado porque muchas iglesias en el transcurso y en el proceso de la historia de la iglesia cristiana han perdido el primer amor. No quiero mencionar los tiempos ni las sectas, pero en la actualidad me voy a referir concretamente, Marcelita, a la iglesia de Cristo. Muchas congregaciones
han perdido el primer amor y han creado divisiones con las famosas denominaciones. Las denominaciones es sinónimo a división. Cristo, cuando venga por su iglesia, va a venir por su iglesia, por una sola iglesia. Él no va a venir por la iglesia de Pentecostés, no va a venir por la iglesia bautista, no va a venir por la iglesia presbiteriana, etcétera, etcétera. Viene por su iglesia, por la iglesia de Cristo. Por eso, mi querido hermano, mi querida hermana, que tú me estás escuchando en este canal cristiano de Cristo TV, debes saber y conocer que denominaciones es igual a divisiones. Nosotros somos de Cristo, nosotros lo seguimos a Cristo y a Él predicamos. Por eso el Señor nos ilustra aquí en la primera iglesia de Éfeso que han perdido su primer amor. ¿Qué nos podrías decir, Marcelita, con respecto a este mensaje de la iglesia de Éfeso? Bien, perder su primer amor es justamente me atrae el hecho de recordar cuando yo llegué a los pies de Cristo, esa entrega total, esa búsqueda, pastor, precisamente de la palabra de Dios, de conocer del Señor. Qué maravilloso es poder tener ese tiempo perfecto, cuando no importaba nada más que aprender, que seguir, que servir a nuestro Creador. Y ese pues es el primer amor, y de eso es que hoy por hoy estamos, o está pues en este caso exponiendo el pastor. ¿Cómo está nuestra condición? Es la pregunta que muchos, por ejemplo, nos hacemos y nos debemos hacer. ¿Cómo está nuestra condición de vida en la actualidad? ¿Cómo está la tuya? ¿Cómo está la mía? ¿Será que has permitido que ese primer amor se apague? ¿Será que has olvidado que es necesario alimentar ese amor? El amor hay que alimentarlo, pastor. Si no lo alimentamos, no lo abonamos, pues definitivamente muere. Y esto es lo que no podemos permitir como cristianos, como hijos de Dios, que esa llama que ha puesto el Señor a través de su Espíritu Santo se apague. Es necesario que nuestra lámpara esté siempre encendida, y ese es el amor el que debe prevalecer justamente en su corazón como en el mío, pastor. Así es, y continuando debido al tiempo, vamos al mensaje de la iglesia de Esmirna. Aquí encontramos que esta iglesia se había prácticamente, mi querida hermana, entregado a Satanás. La iglesia de Esmirna prácticamente se había entregado a Satanás porque ellos tenían mucho miedo, tenían mucho temor de predicar la sana doctrina. Y el Señor aquí nos dice, en el versículo 9 del capítulo número 2 del Apocalipsis, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Mire cómo un término duro trata aquí el Señor a esta iglesia de Esmirna, ¿verdad? Que se han convertido prácticamente en una iglesia de Satanás. Y yo quiero aquí hacer un pequeño testimonio. Cierto día me invitaron a cierto lugar, a cierta iglesia, que por respeto a ellos no digo dónde queda. Pero cuando ya me invitaron a dar, era una vigilia, a dar el mensaje central, cerca de las 4 de la mañana, ¿verdad? Estamos allí y de repente sale un muchacho, un salmista, a tocar antes de dar el mensaje. Yo veo cómo el salmista empieza de repente a gritar, y en ese griterío empiezan unas luces como psicodélicas a prenderse y a apagarse a lo largo, justo en el altar, que el altar es el lugar santísimo, y por debajo de los pies del salmista comienza a salir humo. Habían prendido una máquina de humo. Eso, mis queridos hermanos, parecía una discoteca. Eso parecía una discoteca, y yo, Dios mío, ¿dónde es que me han invitado? ¿Dónde es que yo estoy? Le dije al hermano que me había invitado. Y él me dijo, no, tranquilo, yo no sabía que iba a haber todo esto. Entonces, miren cómo hemos introducido cosas del mundo a las cosas santas de Dios. Hemos introducido el circo del mundo y lo hemos introducido a la iglesia. Porque muchas veces, para atraer gente, la iglesia de ahora invita a personas que no deben ser invitadas. Invitan a cantantes que no deben estar en la iglesia porque son famosos para atraer gente. Casi el Señor quiere que traiga gente.
Señor quiere ganar las almas, esas almas que ya están destinadas y predestinadas para el Señor. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos que no todo lo que se hace en la iglesia viene de parte de Dios. ¿Quién nos da ese discernimiento? El precioso Espíritu Santo de Dios. Y dice aquí que la iglesia de Esmirna prácticamente se había entregado a los pies de Satanás, ¿sí? Porque tenían miedo y no estaban firmes en la palabra de Dios. Si no están firmes en la palabra de Dios, quiere decir que Cristo no gobierna sus vidas. Que Cristo no era la roca que ellos necesitaban para que esa iglesia, para que esa congregación surja. Tiempo atrás, antes de la pandemia, conocí una iglesia que le habían denominado Cristo Discotec. Cristo Discotec. Imagínense. Los sábados eran los jóvenes allí bailando, música alto volumen, un griterío que parecía wow. Yo solo pasar por ahí, yo salía corriendo ahí, mis queridos hermanos. Pero muchas veces sucede esto, es necesario que lo diga. No estoy mintiendo, es la realidad en que vivimos. Por eso que la iglesia de Cristo debe apercibirse hoy en día, estar pendiente, estar vigilante, estar en oración, porque Cristo se acerca. Y como dice aquí el versículo que leímos en el versículo central, porque el tiempo está cerca. Por eso somos hoy bienaventurados, porque estamos leyendo, porque estamos escuchando las palabras de esta profecía que están escritas aquí en la palabra de Dios para ponerlas en práctica, porque el tiempo está cerca. Marcelita, no sé si hay alguna inquietud de parte suya. Por supuesto, les recordamos a nuestros queridos televidentes que ustedes pueden hacer uso de las redes sociales y también ya enviar pues sus preguntas, sus inquietudes que desean conocer a través de la línea directa. 044-631-876 es la línea directa. Es inminente pues la venida de nuestro Señor. Es necesario que nosotros tengamos en cuenta que no debemos justamente buscar las tendencias, sino que siempre debemos hacer la diferencia. Pastor, bien, en este caso pues importante darle respuesta a cada una de las inquietudes de nuestros oyentes y televidentes. Así que estamos en espera justamente de su participación. Continuamos entonces aquí el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Mire lo que dice aquí, que tienen la doctrina de Balaam. ¿Y quién era Balaam? Si nosotros nos remontamos en el libro de Deuteronomio y en el libro de Números, nos indica que Balaam era un profeta, pero del demonio, en otras palabras, ¿verdad? Y dice que la doctrina de Balaam tenía esta iglesia de Pérgamo. Es increíble muchas veces que la iglesia actual no se predica la buena palabra de Dios. Dice uno de los versículos del Nuevo Testamento que cuando estemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo debemos presentarnos como obreros, que no tengamos de qué arrepentirnos delante de la presencia del Señor, trabajando de una forma diligente y que tracemos, ojo, que exhortemos, que prediquemos, que enseñemos bien la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros escudriñemos la palabra. Por eso es importante y necesario que nosotros estudiemos la palabra de Dios. Bien dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes bien, creced en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Mire qué importante versículo nos da aquí el Señor. Que es importante que nosotros nos nutramos del conocimiento de Cristo, de su palabra, porque así también estamos creciendo en su gracia y el Señor nos va a dar esa bendición que nosotros necesitamos para nuestra vida y para todo aquel que está alrededor nuestro. Entonces, en esta iglesia de Pérgamo se habían prácticamente rendido a las falsas doctrinas. Hoy en la actualidad hay muchas falsas doctrinas, mis queridos hermanos. Hay fábulas, hay filosofías huecas, hay muchas iglesias que se dedican a hablar de los extraterrestres, se dedican a hablar cosas de la oscuridad, pero no hablan del amor de Cristo. No hablan que Cristo viene pronto por su iglesia. Algunas iglesias, lamentablemente, ya no hablan del arrebatamiento, que es eminente, porque déjame decirte algo.
el próximo acontecimiento que va a realizarse en el mundo entero será el arrebatamiento de la iglesia. No sabemos qué momento, no sabemos qué hora, no sabemos qué día. Eso lo sabe nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos estar diligentes para que eso ocurra. Y cuando ese suceso venga a nosotros, estemos haciendo su obra. Qué bendición tremenda sea cuando venga el Señor por su iglesia y nos encuentre aquí, haciendo su obra, ¿verdad? Somos bienaventurados, como dice el versículo central. Bien, vamos a continuar. No sé si ya haya preguntas, pero vamos a continuar. Vamos al mensaje de la iglesia de Tiatira. En esta iglesia, ¿verdad?, existe también otro demonio. El demonio o el espíritu de Jezabel. Nosotros sabemos quién fue esta mujer en el Antiguo Testamento. Una mujer que realmente se prostituía su accionar, se prostituía su pensamiento, tenía un espíritu de fornicación, un espíritu malvado en el tiempo del profeta Isaías. Vemos cómo entonces ella se casa con el líder de Israel y totalmente hace que la adoren primero a ella y a los espíritus inmundos que ella adoraba también. Esos espíritus inmundos tenía esta iglesia de Tiatira, se habían entregado a los demonios. Muchas veces la iglesia actual ha caído en estos espíritus de Jezabel. ¿Y qué es esto, espíritu de Jezabel? Jezabel eran espíritus de seducción. En muchas iglesias, ojo con lo que voy a indicarles, existen hermanos casados, existen hermanas que tienen su compromiso, pero escondidos ellos se ven, tienen relaciones. O de pronto el ministro se lleva a escondida a una sierva del Señor. Estando casado, cometen fornicación, cometen adulterio. Y eso lo sabe el ministro, pero se queda callado. Ese es el espíritu de Jezabel. Así se encontraba la iglesia de Tiatira. Muchas veces es menester decirlo, y muy lamentable, que existen congregaciones, existen ministros que se encuentran en esas condiciones, existen hermanos que se encuentran en esas condiciones, que estando casados tienen relaciones con los propios hermanos de la iglesia. Y es, repito, muy lamentable que esto suceda, porque este es el espíritu de Jezabel, un espíritu de seducción, un espíritu de concupiscencia que ellos practicaban en el año 90 de nuestra era, en la iglesia de Tiatira, y hoy también persiste la misma situación. No estoy diciendo que son todas, no, ojo, cuidado, pero sí existen en varias iglesias del Señor, que porque el hermano donó un aire acondicionado para la iglesia, pero tiene relaciones con una hermana que está casada. No le dicen nada porque donó el aire acondicionado para la iglesia. Es un ejemplo que les doy para que ustedes puedan entender que muchas veces nos quedamos callados y no decimos porque no queremos que el hermano se vaya de la iglesia, porque no queremos que la hermana se vaya de la iglesia. Pero es necesario que nosotros lo digamos y lo exhortemos, le digamos que está cometiendo ese error. Llamémosle la atención, porque para eso nosotros somos llamados, mis queridos hermanos. Tenemos que defender el Evangelio de Cristo, tenemos que defender la voluntad del Señor que aquí está escrito. Y Él dice que debemos andar en santidad, mis queridos hermanos. Ya basta de las caretas, basta de que decir yo soy esto y que en tu casa eres otra persona. No, ya basta de todo eso. Así se manejaba la iglesia de aquel entonces y muchas veces también en la actualidad, mis queridos hermanos. Tenemos luego la iglesia de Sardis, una iglesia que prácticamente nos dice aquí en la Escritura que era una iglesia muerta. Era una iglesia totalmente muerta, era una iglesia totalmente fría, ¿verdad? Era como un témpano de hielo esa iglesia. No adoraban al Señor, no alzan sus manos para adorarlo, su corazón no se quebranta, no se arrodillan, no se postran ante los pies de Cristo. Una iglesia totalmente fría, una iglesia muerta. Lamentablemente existen también iglesias en la actualidad que están en esa misma condición de iglesias muertas. Predican la palabra allí, pero no hay el gozo que deben ellos tener.
No hay esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, la iglesia de Sardis se encontraba en esa condición. Muy lamentable, pero necesario que ustedes sepan. Tenemos también la iglesia de Filadelfia. Aquí ellos no estaban firmes en la palabra de Dios. No estaban firmes en la palabra de Dios. Ellos predicaban, ellos adoraban, ellos pedían algo, pero como no veían a tiempo, su fe menguaba. ¿Sí? Su fe menguaba. Entonces, no tenemos nosotros que ser de esa forma. Nosotros tenemos que pedir con fe y vivir como que nosotros ya tenemos lo que le hemos pedido al Señor. Esa es la fe verdadera. Esa es la fe que nosotros debemos tener. Vivir como que ya tenemos lo que le hemos pedido al Señor en oración. Y por último, tenemos la iglesia de la Odisea. Una iglesia que tenía doble ánimo. Una iglesia que no era, dice la palabra, ni frío ni caliente. Y claramente dice la palabra de Dios que si tú no eres frío o no eres caliente, eres tibio, te va a vomitar de su boca. Te va a vomitar de su presencia, vas a salir de su presencia, porque tú tienes que ser caliente para las cosas de Dios, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Qué precioso tema estamos viendo en esta preciosa tarde, como es las iglesias del Apocalipsis, sus condiciones ahora que se encuentran. Gracias y venimos en un momento por más después de este corte comercial. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Las iglesias del Apocalipsis, tema que hoy hemos abordado y estamos desarrollando junto a ustedes, querida audiencia de Cristo TV, que sigue pues esta programación de Embajadores del Reino. Es un gusto poder definitivamente compartir con ustedes esta enseñanza maravillosa que nos trae Embajadores del Reino todos los martes y jueves. Bien, tenemos ya comunicación a través de la línea directa 044-631-876. Es lo que me dicen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, pastor. Muy buenas tardes. Tengo una consulta. Quisiera saber cuáles son las 7 iglesias de que hablan. Aquí está escrito en el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Que son las iglesias de aquel entonces, del año 90. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Teatira, la iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Pero estas 7 iglesias, mis queridos hermanos, para ampliarte un poquito más tu pregunta, es la condición que se encontraba aquellas 7 iglesias con la misma condición que se encuentra ahora la iglesia de Cristo. Por eso nosotros ahora debemos apercibirnos, debemos estar pendientes, reflexionar cómo estamos en los caminos del Señor. ¿Cómo está tu iglesia? Si tu iglesia se predica realmente la palabra de Dios. Si realmente en tu iglesia existen estas condiciones que les acabé de enumerar una a una. Si la cosa es así, si tú sientes que tu iglesia no se predica la verdadera palabra de Dios, yo te doy consejo, huye de ella. Huye de ella y busca la iglesia donde se predique la sana doctrina que la encontramos aquí en la palabra de Dios.
Bien, es maravilloso poder escuchar que todos los que están escuchando y viendo precisamente a través de Embajadores del Reino están participando. Bien, tenemos otra llamada. Adelante, muy buenas tardes. En la parte de Apocalipsis quisiera preguntar si me podrían aclarar un poco referente a la sexta iglesia, la iglesia Filadelfia, donde habla que es una iglesia que espera con paciencia, pero sin embargo Dios les exhorta en su palabra Bien, la iglesia Filadelfia, justamente la que usted decía, pastor, que no estaban firmes. Respondamos. Que el Señor a esta iglesia y a nosotros también, concretamente este versículo, nos va a guardar de la prueba, pero ojo, no nos dice que nos va a apartar de la prueba. La prueba va a venir, la prueba la vamos a vivir. Las circunstancias adversas a nuestra vida, a nuestra congregación, la vamos a tener, ¿verdad? Pero dice que Él nos va a guardar, es decir, Él nos va a cuidar, nos va a dar ese discernimiento para salir adelante y superar esa prueba, ¿sí? Y también indica aquí que en la hora de la prueba ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Todos estos acontecimientos que nosotros vemos en la actualidad, nosotros debemos saber y conocer si realmente está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está sucediendo en el conflicto allá de Rusia con Ucrania? ¿Por qué la pandemia? ¿Verdad? ¿Por qué hay muchos actos de corrupción en los diferentes gobiernos que nosotros estamos? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? ¿Verdad? Esas son pruebas que el Señor permite que suceda para que su iglesia sea realmente ese remanente que necesita el Señor, que estemos preparados. Porque déjame decirte algo, mi hermana, ampliándote un poquito la respuesta. Esta pandemia, que todavía persiste, ojo, yo la considero que es como un sedazo, ¿verdad?, en la cual caen todos los cristianos. Algunos caen, pero otros se mantienen allí, en ese sedazo. Es decir, que nos está el Señor limpiando su iglesia. El Señor limpió su iglesia con esta pandemia. Muy importante que nosotros sepamos eso. Y nos está cuidando y nos está reservando para aquel momento en que venga el Señor y nos lleve ante su divina presencia. Hermosa enseñanza que estamos hoy teniendo en Embajadores del Reino. Bien, y a través del móvil también nos hacen llegar los textos y nos preguntan, pastor, nos dicen, ¿qué son las denominaciones y cuántas hay? ¿Por qué dividen la iglesia? Bueno, las denominaciones fueron creadas a mediados del siglo XX por el hombre, por nosotros mismos creamos las denominaciones, porque ninguna denominación dice la palabra de Dios. Simplemente dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, que por primera vez ellos fueron llamados cristianos. Cristianos porque siguen a Cristo. Y si nosotros tomamos la etimología de la palabra cristiano, vemos que se compone de dos voces griegas. Cristo, que viene de Cristo, y anos, que quiere decir pequeño. Parafraseando, podríamos decir que nosotros que hemos aceptado a Cristo somos pequeños ungidos de parte de Dios. Somos pequeños santos, porque recordemos que la palabra Cristo quiere decir el ungido. Por lo tanto, nosotros también somos pequeños ungidos en el amor de Cristo, ¿verdad? Las denominaciones las inventó el hombre. Y como yo les decía, las denominaciones es un sinónimo a divisiones. Porque Cristo, cuando venga por su iglesia, no va a venir por la iglesia bautista, no va a venir por la iglesia presbiteriana, no va a venir por la iglesia X, va a venir por su iglesia, por la iglesia de Cristo, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, que no esté peleándose con la otra iglesia, donde no exista rivalidad, porque es muy lamentable que en las propias denominaciones, en la propia iglesia que ellos se dicen llamar de Cristo, hay rivalidades. No, yo no voy a esa iglesia porque allá no enseñan sobre el bautismo. No voy a esa iglesia porque allá priorizan el don de lengua. No voy a esa iglesia por esto, por esto. Ponen un sinnúmero de pretextos y se pelean entre ellos. ¿Acá si el Señor nos ha llamado a pelearnos? No existan disensiones, dice la palabra de Dios, entre nosotros. Que no exista divisiones, más por lo contrario, nosotros debemos ser uno, como Cristo es uno con su Padre. Así es, no debemos perder el enfoque precisamente que es Jesús. Nosotros vamos a la iglesia no por hermanos, no por pastores, vamos justamente a aprender de la palabra, vamos siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores.
por cuestión tiempo, pastor, una vez más, hagamos de responder, a ver, sí, hay que responder otra inquietud y nos dice, ¿cuál es la buena palabra de Dios que no se predica en la iglesia, pastor? Mi querido hermano, yo te invito a que tú, si no tienes este libro precioso, llamado la Biblia, te invito a que lo compres, ¿verdad? Ahí encuentras tú la verdadera palabra de Dios, la verdadera doctrina del Señor. Dice el Señor que nosotros debemos seguir la doctrina de los apóstoles y los apóstoles siguieron la doctrina de Cristo y Cristo siguió la doctrina del Padre. Esa es la verdadera palabra que nosotros debemos enseñar. Por eso mi manera de ser es de exponer la palabra de Dios versículo por versículo de una forma exhaustiva, de una forma clara, para que todos podamos entender y comprender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Mi querida hermana Marcelita. Bien, tenemos una vez más una participación a través de la línea, nos dicen ya está conectado, ya perfecto. Entonces damos paso por favor a la siguiente pregunta. Muy buenas tardes. Pastore, quería hacerle una pregunta. ¿Qué aconteció para que Dios le diga eso? ¿Por qué perdiste el primer amor? Bien, importante pregunta. Mire, en la actualidad, yo les voy a poner un ejemplo. En la actualidad existen muchos ministros que se preocupan en tener una iglesia impecable, una iglesia donde exista un aire acondicionado, una iglesia que tenga sus baldosas, una iglesia que tenga un buen sillón como el que nosotros estamos sentados, ¿verdad? Pero descuidan el primer amor que es Cristo. Y Él nos dijo en su palabra, id por todo el mundo y predicad el evangelio de Dios a toda criatura. Mientras que el pastor o el ministro se preocupa de esos detalles internos de la iglesia, las almas se están perdiendo allá afuera. A eso que se refiere el Señor. Ellos se preocupaban más o menos aquel versículo, aquel pasaje donde el Señor va a la casa de María, ¿verdad? Y María se sienta a escuchar la palabra de Dios. Mientras que su hermana Marta estaba ella afanada por los quehaceres, por lo atender, estaba en los quehaceres de la cocina, por atender a los invitados, por atender a nuestro Señor que se encontraba en su casa. Esos son los afanes que en la actualidad muchos ministros se afanan por tener una iglesia bonita. Y yo creo que está bien que la iglesia avance, pero nuestra prioridad son las almas que se pierden allá afuera. No nos encerremos en cuatro paredes. Nuestro deber, nuestro trabajo está allá afuera. Afuera que las almas están que se pierden. Por eso es que por falta de conocimiento este pueblo perece como está pereciendo la humanidad hoy en día. Es importante no olvidar que lo primordial es lo que Él nos mandó a hacer, ir y hacer discípulos. Muchas veces sí, yo también he visto, pastor, he percibido en muchos diálogos donde la iglesia se afana por traer más miembros, donde prácticamente esa es la prioridad. Y nos olvidamos de esta realidad que Dios justamente nos demanda, es id y predicad el evangelio, id y hacer discípulos. Qué lindas experiencias cuando nosotros salimos, ¿no? Salimos de las cuatro paredes y prácticamente hacemos ese servicio maravilloso que es ir de puerta en puerta, ir al aire libre, pastor, ¿ah? Son experiencias maravillosas que yo definitivamente, cuando yo he tenido la oportunidad de hacerlo, de esas invitaciones que han llegado y he tenido esa experiencia, pues es única. Son inolvidables, así que los invitamos a que ustedes también prácticamente hagan lo que Dios dice. Bien, y ahora sí, una vez que ya hemos contestado, creo que no hay una llamada más, ¿sí? ¿Hay alguna más? Bien, no, entonces damos paso ya ahora a la reflexión, pastor, por cuestión tiempo. Este mensaje de las iglesias del Apocalipsis es un mensaje también para la iglesia actual, es un mensaje para tu vida. Dice claramente el libro del Apocalipsis, capítulo 4, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí me dijo, que hablaba conmigo, me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Bienaventurados somos porque estamos escuchando la palabra de Dios. Bienaventurados somos porque estamos compartiendo la palabra de Dios. El Señor nos dijo y nos enseña en su evangelio que cuando dos o más estén reunidos en su nombre, Él está aquí con nosotros.
Cristo está aquí con nosotros. Siempre estará con nosotros si realmente tú haces la voluntad del Señor. Él dijo en su palabra, antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por esa promesa yo vivo. Por esa promesa es que nosotros debemos hacer la obra eminente de nuestro Señor Jesucristo. Por esa promesa vivimos. Por esa promesa es que nosotros debemos escudriñar la palabra de Dios para poderla presentar a aquellos hombres y mujeres que aún no conocen del Señor. Esas almas que muchas veces se pierden afuera porque nos concentramos simplemente en un lugar determinado a escuchar, a escuchar y a escuchar. Y lo que escuchamos no lo guardamos en nuestras vidas, mucho menos lo ponemos en práctica. No importa si tú eres salmista, no importa si tú solo arreglas la iglesia, si tú limpias solo la banca, para ti también es ese llamado de ir y predicar el evangelio del reino a todo ser humano que lo necesite, mis queridos hermanos. Esa es nuestra prioridad. Yo no te estoy diciendo que es necesario que estés en un púlpito para que des la palabra. Tú puedes dar la palabra a tus compañeros de trabajo. Puedes darle la palabra aún cuando estás viajando en un colectivo, en un transporte público. Puedes darle la palabra a tus vecinos. El tiempo se acerca. Bien dice el versículo central que nosotros estábamos leyendo. Bienaventurados somos porque escuchamos y guardamos estas palabras, porque el tiempo está cerca. El tiempo del Señor se acerca, mis queridos hermanos. Y hoy es el tiempo que tú le abras tu corazón, que abras tu mente, para que Cristo realmente sea quien gobierne tu vida, sea el timonel y el motor de tu existencia, para que todo lo que tú hagas, para que todo lo que tú emprendas, para que todo camino, ¿verdad?, para que todo pensamiento y todo hablar tuyo sea solo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Escuchando, leyendo su palabra, vamos entendiendo. Esperamos de todo corazón que esa sea guardada hoy en todo tu ser, con toda tu mente. Te invito ahora a inclinar tu rostro y elevar una oración por ti, tu familia, la iglesia, tú que eres una iglesia. Entrégale justamente tu petición, tu deseo, tu anhelo, con todo tu corazón, a aquel que puede hacerlo, aquel que es todopoderoso. Bendito Dios todopoderoso, grande en amor, infinito en misericordia, Señor. Una vez más, quiero agradecerte por permitirme elevar mi voz. Y juntos, Padre, aquí, como tu palabra nos enseña, donde están dos o más, ahí estás tú. Señor, te pido que aquellos que están tras cámara, en sus hogares, escuchando, meditando en esta bendita y poderosa palabra, Señor, seas tú tocando sus vidas. Tú que conoces la condición, Padre, de tu iglesia. Tú que sabes, bendito Dios, si están con ánimos bajos. Oh Padre, si están confundidos o si están alejados. Rey, tú que tienes el poder, Padre, para llegar a ellos y transformar sus vidas. Llenarlos de ti, Padre, porque esa es tu voluntad, que ellos vengan a tus caminos. Maravilloso Dios, entendemos que tú quieres que nosotros avancemos, que estemos preparados para tu bendita venida, Señor. Por favor, Dios eterno, escucha cada petición, cada clamor de tu pueblo, de tu iglesia, en esta tarde y noche maravillosa, donde has expuesto tu bendita palabra a través de este siervo, Señor. Sé tú tratando con aquellos que prestaron atención, que abrieron su corazón. Maravilloso Dios, tú que eres omnipotente, omnisciente y omnipresente. Lo puedes hacer. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé.
Eso no debemos olvidarlo nunca. Él está presto para escuchar, presto precisamente para socorrer, para ayudar. Su palabra nos enseña que todo aquel que pide recibe y el que busca halla. Hoy, bendito Dios, a toda esa iglesia, Padre, que está presente acá y allá, Señor, sé tú tocando, sé tú acogiendo, sé tú bendiciendo, Señor, sus vidas, sus hogares, sus familias. Oh maravilloso Dios, en tus manos te los depositamos, porque solo ahí, Señor, están salvaguardados de todo mal, de todo peligro, de toda tentación. Oh Rey, sé tú librando, sé tú obrando, Padre eterno, en cada uno de tus hijos. Aquellos que preguntaron, Señor, sé tú haciéndolos entender, Padre, que tú estás y que tu venida está cerca, Padre. Maravillosa es tu misericordia, Señor, y sentimos y sabemos, Padre, que eso es lo que hoy estás dando, de tu misericordia. Bendito Dios, nos depositamos en tus manos. Con tu hermosa bendición, Padre, te agradecemos, Rey. Amén. Es tiempo de un espacio publicitario. No te desconectes. Ya regresamos con más de Embajadores del Reino. Hemos vuelto. Seguimos con más de Embajadores del Reino. Bien, agradecemos a toda esa amable audiencia que siempre se hace presente a través de las redes sociales, que ustedes ya la conocen, y una vez más les voy a recordar: Embajador Reino TV para Instagram y Twitter, y por supuesto estamos siendo retransmitidos por Cristo TV Oficial S. Pastor, hemos llegado ya a la parte final, hemos llegado ya a esta etapa donde nos toca pues precisamente despedirnos y pues invitar a la audiencia que continúe con Embajadores del Reino. Sí, yo quiero invitarte en esta tarde que continúes aquí en esta programación Embajadores del Reino, y como bien lo dice mi querida Marcelita, que son los martes y jueves a las 18 horas. Un programa realmente que el Señor nos ha inquietado para que nosotros salgamos al aire y poder exponer paso a paso la palabra de Dios, y para que tú te percibes también en este tiempo que estamos viviendo. Así es, programación creada precisamente para escudriñar la palabra y analizarla junto contigo, para que pueda ser de gran edificación para tu vida, como también es para la nuestra. Bien, nos toca agradecer también a los auspiciantes, precisamente al principal, que hoy por hoy es el Closet de Luis y Xiomi. ¿Quieres vestir bien? ¿Quieres estar cómodo, elegante, pastor, como mi persona y como todos quienes trabajamos acá? Pues es importante visitar también el Closet de Luis y Xiomi. Está ubicado en 9 de octubre, entre Lorenzo de Garaycoa y Rumichaca, planta alta. Visítalo, por favor. Están gustosos de atenderlos. Bien, nos despedimos con la invitación de siempre, de continuar con este encuentro de bendición. Ya lo saben ustedes, han escuchado la palabra de Dios y solo queda aplicarla en el día a día. Bendiciones mil para todos ustedes. Solo tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú eres increíble.